Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para todos nuestros amados hermanos de la Iglesia del Señor en Medellín, Versalles, en toda el área metropolitana, en municipios de Antioquia, en todo Colombia y en cualquier parte del mundo donde nos sintonizan, donde alcanzan a vernos. Le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar aquí, conectados con todos ustedes, para darle al Señor la gloria, la honra, la alabanza, para compartir con ustedes las ricas bendiciones del Dios Todopoderoso y también para edificarnos con la buena palabra de nuestro Dios. En Mateo capítulo 16, verso 27 y 28. Dice la palabra del Señor así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga a través de su bendita palabra. Que el nombre del Señor sea engrandecido, sea glorificado. Que esta palabra del Señor corra y llegue a cada corazón, a cada vida, produciendo el arrepentimiento, produciendo el cambio que solo la palabra del Señor puede hacer, nadie más. Y les ruego también que oren a favor mío, que el Señor me ayude a comunicar esta palabra con la gracia, la sabiduría, el poder que el Señor da. Todos invocando el nombre del Señor Jesús. Soberano Jesús de Nazaret, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir a través de esta red social el mensaje glorioso de tu palabra. Padre Celestial, te rogamos que nos bendigas con tu palabra. Ayuda a tu siervo a proclamar este mensaje con la gracia, el poder, la sabiduría, la claridad, la sencillez que tú puedes dar. Que esta palabra llegue al corazón, a la vida de cada hermano, de cada amigo, y que en ellos se produzca esa transformación que tu palabra puede hacer en ellos. A tu iglesia edifícala, a los amigos libértalos y sálvalos. Que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El tema que nos ocupa ahora es la segunda venida de Cristo. Hermoso tema. Hemos leído aquí este pasaje de la Escritura en Evangelio según Mateo, capítulo 16. Y es hermoso lo que dice la Escritura acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? ¿Qué eventos ocurren en la segunda venida de Cristo? ¿Qué señales anteceden a la segunda venida de Cristo? Bueno, estas y otras más preguntas podemos dilucidar a la luz de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene respuesta para todo. Bendito sea el Señor. En promedio, la segunda venida de Cristo se menciona unas 300 veces en el Nuevo Testamento. Más o menos, por decir algo, más de 300 veces en 260 capítulos del Nuevo Testamento. O sea que en promedio sería una vez
cada 25 versos. Eso significa que la segunda venida de Cristo es un tema muy importante. No es cualquier tema, no es cualquier cosa. La segunda venida de Cristo es sumamente importante. Si el Señor le dio importancia a este tema, si los apóstoles le dieron importancia a este tema, si los primeros discípulos le dieron importancia a este tema, entonces nosotros también debemos darle la importancia que este tema merece. Nosotros debemos tenerlo también en primer lugar. Bendito sea el Señor. Y entonces, la segunda venida de Cristo es el acontecimiento futuro más importante mencionado en la Biblia. En la Biblia. Pidamos al Señor que nos dé entendimiento, revelación, iluminación, inspiración por su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque en estos temas escatológicos, proféticos, que son tan importantes y tan necesarios en la iglesia, es que somos motivados a la consagración, a estar preparados para su pronto regreso. Y vamos a llegar a un momento en que vamos a ver la diferencia que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Ya en otros temas anteriores yo he hablado acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y quiero dejar de una vez aquí por sentado, iniciando el tema, que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia ocurre 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Otra manera, como algunos también lo han enseñado, es que la segunda venida de Cristo entonces cubre 2 eventos sumamente importantes. El primero es el arrebatamiento de la iglesia y el segundo es su manifestación en gloria, que es propiamente la segunda venida de Cristo, para hacer juicio y establecer el reino milenial sobre la tierra. Eso es. Entonces, ¿qué es la segunda venida de Cristo a este mundo? ¿Qué es la segunda venida de Cristo? Es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Alabado sea el Señor. Viene con gran poder y gloria. Eso es lo que está descrito en Tito capítulo 2, verso 11 al 14, que dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria al Señor. Entonces, aquí hay 2 cosas. ¿Qué estamos aguardando nosotros? La esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? El arrebatamiento de la iglesia. Ser glorificados con Cristo. Fíjese bien, antes de la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. Pablo dijo, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O sea que en el arrebatamiento de la iglesia es glorificada. Ocurrirá el tribunal de Cristo, ocurrirán las bodas del Cordero, y en ese espacio de tiempo son más o menos 7 años
7 años después del arrebatamiento de la iglesia, entonces viene la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. O sea, lo que es la segunda venida de Cristo. Este pasaje nos está diciendo que el gran Dios es el mismo Salvador Jesús el Cristo. O sea que esta escritura nos está revelando que hay un solo Dios. Que ese solo Dios es Cristo Jesús el Señor. Así que no son dos los que se van a manifestar en gloria. No son dos los que van a venir. No es que va a venir el gran Dios y el Señor Jesús el Cristo. No. Sino que el gran Dios es el mismo Salvador Jesús el Cristo. Nosotros no creemos en una supuesta Trinidad. Nosotros no creemos en una supuesta dualidad. Creemos que hay un solo Dios verdadero. Creemos que Dios es uno y uno su nombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El único Dios que fue manifestado en carne será manifestado en gloria. Alabanzas al Señor Jesús. El único Dios que en su manifestación en carne se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, será manifestado en gloria. Aleluya. Entonces, se habla de la segunda venida de Cristo porque ya tuvo la primera venida. La primera venida es para salvar al mundo. La primera venida es para morir en la cruz como hombre y hacer la obra de la redención en la cruz del Calvario. Primera venida, manifestado en carne. Segunda venida, aleluya, será en gloria, manifestado en gloria. Qué hermoso esto. Ya no viene a salvar, viene a juzgar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mire lo que está escrito en primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 1 al 7. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Aleluya. Entonces, estos versos que estamos leyendo nos hablan de la manifestación de nuestro Dios con gran poder y gloria. En esa manifestación nosotros seremos manifestados con Él. Gloria al Señor. Pero la glorificación de la iglesia ocurre en el arrebatamiento de la iglesia. Luego vendrá la manifestación de esa glorificación en la segunda venida de Cristo. Vamos a mirar algunas profecías de la segunda venida de Cristo.
Profecías de la segunda venida de Cristo. Entonces, en Primera Tesalonicenses capítulo 2, ya hemos leído en ocasiones anteriores el texto que dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Esa frase, luego nosotros los que vivimos, indica que Pablo consideraba que él estaría vivo cuando el Señor viniera a buscar su iglesia. Porque los apóstoles, los primeros cristianos, consideraban que el arrebatamiento de la iglesia era un evento que ocurriría muy pronto en sus días. Los apóstoles pensaban que sería en sus días que Cristo regresaría. Hace ya unos días prediqué el mensaje que se llama La generación del arrebatamiento. Usted lo puede ver ahí en YouTube, en nuestro canal Cristo Biblia, y también en nuestra página en Facebook Cristo Biblia. Ahí puede enterarse de ese mensaje, la generación del arrebatamiento. Porque los apóstoles pensaban que era la generación del arrebatamiento, y resulta que la generación del arrebatamiento somos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los fines de los siglos. Porque estamos en el final del final. Gloria al Señor. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene hasta las nubes para levantar su iglesia. O sea, Cristo no descenderá hasta la tierra, sino que Él se quedará en las nubes y nosotros iremos a encontrarnos con Él en las nubes para recibirlo en el aire y así estar siempre con el Señor. Alabado sea nuestro Cristo Jesús. Entonces, mire las profecías de la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24, verso 30-31. La segunda venida de Cristo fue anunciada o profetizada por Cristo mismo. Por eso hablamos de estas cosas, que nosotros no somos los primeros en hablar la segunda venida de Cristo. No, ni nos estamos inventando este tema. Este tema está en la Escritura. Este tema está ahí en la palabra del Señor. Este tema está ahí. Lo habló Cristo. Lo hablaron los apóstoles. Por eso nosotros hablamos de esto. Mateo 24, versos 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aleluya. Entonces ahí está la profecía, ahí está el anuncio de Cristo de la segunda venida. Aleluya. Cristo habló de su segunda venida a este mundo. Gloria al Señor. Cristo mismo anunció esa segunda venida. Esa segunda venida será con gran poder y gloria, o sea, con autoridad. Ya no viene humilde, sentado en un pollino, hijo de asna, en un burrito. Ya no viene a salvar muriendo en la cruz. No, en la segunda venida de Cristo, Cristo viene con gran poder y gloria. Con poder y gran gloria. Viene a juzgar las naciones. Viene a juzgar los pueblos
que se han aliado con el anticristo para destruir a Israel. Viene a establecer su reino milenial en la tierra, su reino de 1000 años, para mostrar al mundo lo que es gobernar con justicia, lo que es de verdad la justicia social, lo que es de verdad reinar con la autoridad del cielo, porque hasta ahora los gobiernos en la tierra han reinado es con la autoridad de la tierra y para la tierra, y a Dios no lo han tenido en cuenta para nada, lo han sacado de sus planes, lo han sacado de sus leyes. Bendito el Señor. La segunda venida de Cristo fue anunciada por los ángeles. Imagínense ustedes, los ángeles anunciaron la segunda venida de Cristo. Esto está en Hechos capítulo 1, verso 9 al 11, que dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y ellos, estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Fíjese bien, los discípulos en su día, en el día en que el Señor se despidió de ellos del monte de los olivos hacia el cielo, ellos se quedaron boquiabiertos, perplejos, mirando cómo Jesús se iba levantando, cómo Jesús iba ascendiendo de forma gradual. Dice que una nube le ocultó de sus ojos. No era cualquier nube, la nube de la gloria del Señor. Aleluya. Y cuando ellos se quedaron perplejos de ver cómo el Señor se iba, entonces hay una manifestación de ángeles allí. Ángeles que son mensajeros del Señor, encargados de decir esta palabra profética: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí está la segunda venida de Cristo, anunciada por los ángeles. La segunda venida de Cristo fue anunciada por los profetas. Esto es hermoso, es grande. Esto tiene una trascendencia muy especial, porque la segunda venida de Cristo estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Hubo profetas que profetizaron sobre Cristo, sobre su concepción, su nacimiento, su ministerio, su obra de predicación, de enseñanza, de milagros, su rechazo, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección. Todo eso es lo que comprende la primera venida de Cristo. Y hoy también hay profetas que anunciaron su segunda venida después de la gran tribulación, en el juicio de las naciones. Al final de la gran tribulación ocurrirá la segunda venida de Cristo. Mire qué importante. ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? No dice el día, no dice la hora, no dice la fecha. Pero ¿cuándo ocurrirá? En eventos proféticos y escatológicos, la segunda venida de Cristo ocurrirá al final de la gran tribulación. Ahí aparecerá el Cristo de la gloria para juzgar, aleluya, y establecer el reino milenial. Mire, el profeta Zacarías profetizó unos 500 años antes de Cristo. Y él anunció la segunda venida de Cristo
cuando Él vendrá con todos sus santos. Es decir, Cristo viene con su iglesia y viene con sus ángeles. Y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Porque el pasaje que leímos hace un momento en Hechos capítulo 1, entonces nos está diciendo que Cristo, así como se fue, así mismo volverá. ¿De dónde se fue él? ¿De dónde partió al cielo? Del monte de los olivos. Cristo partió del monte de los olivos al cielo. Al monte de los olivos volverá en su segunda venida. Al monte de los olivos regresará. Y pondrá las plantas de sus pies allí. Y va a ocurrir algo sobrenatural. Fíjese lo que va a ocurrir. Cuando Él ponga las plantas de sus pies sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos se va a partir en dos. Y se va a separar. Y va a formar un gran valle. Y en ese gran valle va a ocurrir la batalla de Armagedón, que es conocida en Apocalipsis como la batalla del Dios Todopoderoso. Y allí mismo en ese valle ocurrirá el juicio de las naciones. Gloria al Señor. Cuando el Señor descienda sobre el monte de los olivos, en su segunda venida, Él va a pelear por Israel. Va a pelear contra el anticristo. Va a pelear contra sus ejércitos aliados. Y va a librar a Jerusalén. Va a librar a Israel de todos sus enemigos que durante la gran tribulación se ensañarán de ese pueblo. Pero aunque en este momento Israel no ha creído al evangelio como nación, Pablo dice que el Señor no los ha desechado. No los ha desechado. El Señor cumplirá sus promesas en ese pueblo. ¿Dónde habla de la segunda venida de Cristo Zacarías? Zacarías capítulo 14, verso 1 al 5. Tremenda profecía es esta. Mire cómo dice: He aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea que va a haber un valle muy grande, dice la Escritura. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Ahí se presenta proféticamente la segunda venida de Cristo. Cristo viniendo por segunda vez, viniendo con su iglesia y viniendo con sus ángeles. A estos es a los que Zacarías llama todos los santos. Esta escritura profética nos declara que quien va a venir es el Señor Dios del Antiguo Testamento, con todos sus santos al monte de los olivos. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles acabamos de leer la escritura que nos declara que quien vendrá es Jesús, y vendrá al monte de los olivos, de donde ascendió al cielo.
Entonces vuelve la pregunta, ¿van a venir dos? ¿El Señor Dios del Antiguo Testamento y Jesús el Señor del Nuevo Testamento? ¿Se van a manifestar dos? ¿El Señor Dios y Jesús? No. Es sencillo de entender, el Señor Dios del Antiguo Testamento es el mismo Señor Jesús del Nuevo Testamento. No se van a manifestar dos, no van a venir dos, no va a venir la Trinidad, no hay Trinidad. Se va a manifestar el gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Así que el Señor Dios del Antiguo Testamento que ha de venir al Monte de los Olivos es el mismo Señor Jesús Dios del Nuevo Testamento que ha de venir al Monte de los Olivos. Porque Dios fue manifestado en carne y va a ser manifestado en gloria. Alabanzas al Señor. No van a venir dos, no van a venir tres, no se van a manifestar dos, no se van a manifestar tres. Ambos textos nos están aclarando, nos están revelando que quien se va a manifestar en gloria y va a venir con su iglesia y se va a parar en el Monte de los Olivos es uno solo, es Cristo Jesús, el único Dios verdadero y la vida eterna. Y en esa segunda venida de Cristo, Él va a hacer juicio contra las naciones que se aliaron con el anticristo para destruir a Israel. Y después de ese juicio de las naciones, el Señor establecerá su reino de 1000 años sobre la tierra y reinaremos con Cristo 1000 años. Mire, Apocalipsis 20 lo está diciendo. Usted lo puede leer, Apocalipsis 20, verso 1 al 10. Ahí está el tema de el reino milenial. Gloria al Señor. Se va a manifestar en gloria y va a venir el único Dios que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¡Aleluya! Recordemos que quien ascendió del Monte de los Olivos al cielo fue nuestro Cristo Jesús. Ese mismo Cristo Jesús será quien descenderá del cielo y vendrá nuevamente sobre el Monte de los Olivos con todos sus santos, es decir, con su iglesia y con sus ángeles para juzgar a las naciones y establecer su reino de 1000 años sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, la profecía de la segunda venida de Cristo se dio desde el Antiguo Testamento. Y es muy importante estudiar lo que los profetas dijeron acerca de Cristo, acerca de su nacimiento, su ministerio, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su glorificación y su segunda venida a este mundo. Esos son temas que no debemos descuidar, que debemos darle la importancia que ellos merecen. Amén. Hay que dedicarles tiempo, hay que leerlos, hay que estudiarlos, hay que meditarlos, hay que tratar de memorizarlos, de tenerlos en el corazón, hay que compartirlos con otros y sobre todo hay que vivirlos, porque la palabra del Señor ante todo es para vivirla, para obedecerla. No hay bienaventuranza en cuanto sabe uno de la Biblia. No es eso lo que trae la bienaventuranza. La bienaventuranza está en cuanto practica, en cuanto obedece, en cuanto hace de la Biblia. Porque el Señor Jesús lo dijo. ¿Sabéis estas cosas? Los discípulos dijeron, sí, las sabemos. Y el Señor les dijo, bienaventurados seréis si las hiciereis. Fíjense, no los felicitó. Ah, ¿saben estas cosas? Los felicito. No, no los felicitó. ¿Sabéis estas cosas? Sí. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Por eso también en otra escritura dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Si usted, sabiendo que viene el arrebatamiento de la iglesia, no vive en obediencia, no vive en santidad, entonces está perdiendo el tiempo. De nada le sirve saber que el Señor viene. Aquí esto funciona es sabiendo que el Señor viene y santificándose, apartándose del pecado, consagrándose al Señor, viviendo en santidad, viviendo en obediencia, entregándose cada día más al Señor. Amén. La segunda venida de Cristo fue anunciada por los apóstoles. Fíjese lo que tenemos ahí. Anunciada por Cristo. Anunciada por los profetas. Anunciada por los ángeles. Anunciada por los apóstoles. Aleluya. Mire cómo dice Hebreos capítulo 9, verso 27 al 28. Vamos a leer esta escritura. Por aquí hay una escritura en Hebreos capítulo 9, verso 27 al 28, que dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Por eso hablamos de la segunda venida de Cristo, porque la Biblia lo dice. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces algunos aquí podrían decir: sí, hermano, que el arrebatamiento de la iglesia es en la segunda venida de Cristo. Entonces ya vuelvo y le aclaro esto. Algunos enseñan el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo como un solo evento en dos etapas. Entonces, la segunda venida de Cristo, primera etapa, viene hasta las nubes y arrebata a la iglesia. Segunda etapa, pasados 7 años, viene hasta la tierra para hacer juicio a las naciones, destruir al anticristo, hacer el juicio contra los aliados del anticristo y establecer su reino milenial. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Pero otra forma de entenderlo también correctamente es: primero es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo ocurrirá 7 años después. Eso es. Gloria al Señor. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al Señor. De tal manera que en comparación con la eternidad, la segunda venida de Cristo, y más precisamente lo que será el arrebatamiento de la iglesia, es el evento más inminente, más próximo a ocurrir en el programa profético de Dios. Y nadie podrá detener el arrebatamiento de la iglesia, y nadie podrá detener la segunda venida de Cristo. Las potencias del mundo no podrán detener este programa del Señor. Mire, tanto que se han opuesto los reinos del mundo, los gobiernos del mundo, las religiones del mundo, tanto que se han opuesto al Evangelio, tanto que se han opuesto a Cristo, y ninguno de ellos podrá detener el programa de Dios. Ninguno de ellos podrá detener a Cristo. Ni siquiera el Satán, ni siquiera los demonios,
Ni siquiera el anticristo, nada podrá, ni nadie podrá detener el programa de Cristo con su iglesia para arrebatar la iglesia y para venir en su poder, en su gloria, para establecer su reino milenial. Alabado sea nuestro Cristo Jesús. Aquí hay una exhortación muy importante, hay un consejo, hay un llamado a la iglesia del Señor, al pueblo cristiano, a que no perdamos nuestra confianza. Esta confianza tiene grande galardón, grande recompensa. Qué grande galardón ser arrebatados por Cristo, irnos con Él. Eso es lo máximo. Para esto hay que hacer la voluntad del Señor para obtener esa promesa. El arrebatamiento de la iglesia es una promesa del Señor. Aleluya. Y no va a tardar. No va a tardar. Ya no tardará. Fíjese bien que cuando el escritor de esta carta o de este libro a los hebreos, cuando él escribió estas palabras, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, eso lo hizo hace casi 2000 años. Si allá dijo aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, ¿qué podemos decir pasados ya casi 2000 años? Si allá faltaba un poquito, ¿qué falta ahora? Ya no falta un poquito. Pero, amados hermanos, ya no falta un poquito. Para el arrebatamiento de la iglesia ya no falta un poquito. Está a las puertas, ya está a punto de darse el arrebatamiento de la iglesia. Créalo de todo corazón. Créalo juntamente conmigo. Créalo de todo corazón. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasará con los que retroceden? Dice aquí, no agradará mi alma, dice el Señor. El que retrocede es el que se descarría. El que retrocede es el que pierde la confianza. Y al perder la confianza va a perder el galardón. Va a perder el alma. El galardón allí es el arrebatamiento de la iglesia, es irnos con el Señor. El que retrocede ya no está haciendo la voluntad del Señor. El que retrocede se pierde, o sea, el que se descarría. Por eso, si usted se ha descarriado, usted está descarriado, está apartado del Señor, reconcíliese con el Señor. Por favor, pronto, vuelva al camino del Señor. Arrepiéntase de corazón, pídale perdón al Señor, deje de hacer lo malo. Comience otra vez a hacer lo bueno, entregue de nuevo su vida al Señor, porque el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Está a punto de ocurrir de un momento a otro. En un momento ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Todas estas cosas que estamos viendo, toda esta situación que estamos viviendo, todo esto que se ha venido sobre el mundo entero, hermanos amados, esto es una alerta, esto es un aviso para que estemos preparados para irnos con el Señor, con el Señor. Yo le voy a decir, no espere tanto ahora, no espere tanto ahora un avivamiento, no espere tanto ahora como algunos andan diciendo por ahí, no, esto después que pase la pandemia, esto va a ser un gran avivamiento. ¿Quién sabe si esta pandemia pasa? ¿Quién sabe si volveremos a una vida normal como la teníamos antes? ¿Quién sabe? Usted no se ponga a creer en promesas de los hombres y en cosas de los hombres. Esto se puede poner más difícil. Esto se puede volver más complicado. Y yo le invito para que lea el mensaje del Señor a la iglesia en el libro de Apocalipsis, para que vea que ese mensaje está dirigido a la iglesia en 7 edades o 7 tiempos, que en su momento vamos a meditar sobre estas cosas. Y analice que el arrebatamiento de la iglesia, según Apocalipsis, se da
en la etapa de más tibieza espiritual, de más frialdad espiritual, de más indiferencia, de más dureza espiritual, de más engreimiento, de más relajo. Justo cuando la gente está más engreída, más relajada, ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Este tiempo de confinamiento no lo perdamos en bagatelas del mundo que no sirven para nada. Consagremos nuestra vida al Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, buscando el rostro del Señor, consagrándonos a Él. El arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Está a las puertas. Está a las puertas. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16. Aquí está el testimonio de los apóstoles de la segunda venida de Cristo. El anuncio. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando aún estábamos con Él en el Monte Santo. Aleluya. ¿En cuál Monte Santo oyeron los apóstoles este anuncio? Pues en el Monte de la Transfiguración. Según Mateo capítulo 16, verso 24 al 28. Mire lo que dijo Cristo el Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí hay que negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos tiene que ver con renunciar al pecado, a las propuestas de pecar. Oportunidades de pecar se nos presentan a todos y por montones. Tentaciones a granel, por doquiera. Pero negarnos a nosotros mismos es decirle no al pecado, es decirle no a la tentación, es decirle no al Satán, a los demonios, es decirle no al mundo. Negarse a sí mismo es negarnos al deleite temporal del pecado, sabiendo que hay un gozo eterno mucho mejor. Aleluya. Y dijo el Señor, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aleluya. Notemos bien que Cristo declaró que entre los apóstoles algunos lo verían viniendo en su reino antes que ellos murieran. Efectivamente, 6 días después de esa declaración, 3 de sus discípulos tuvieron ese gran privilegio de verlo en visión, viniendo en su reino con su iglesia. Aleluya. Mírelo, ahí está, Mateo capítulo 17, verso 1 al 5. Mire cómo dice. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos.
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aleluya. Fíjese bien que la nube es la nube de la gloria del Señor. Y salió de la voz una voz, salió en presencia de 2 testigos. Uno es Moisés, representante de la ley, y el otro es Elías, representante de los profetas. Fíjese bien, qué interesante está aquí. El Antiguo Testamento tiene 2 divisiones: la ley y los profetas. La ley y los profetas. También menciona los salmos Cristo en otra ocasión. Podríamos decir, las 3 divisiones del Antiguo Testamento son la ley, los profetas y los salmos. O los salmos y los profetas. Pero aquí se menciona la ley y los profetas, representados en Moisés, representa a los profetas. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Fíjese bien. Mire lo que dijo la voz que salió de la nube. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea que el que no oye a Cristo Jesús está perdido. Porque Cristo Jesús es el único Dios vivo y verdadero que salva, que liberta, que perdona pecados. Si usted, amigo, no cree en Cristo Jesús, entonces ¿quién lo va a salvar? Porque aparte de Jesús, nadie más salva. Jesús es el único Dios salvador que se va a manifestar con gran poder y gloria. Ahora bien, la transfiguración tenía 3 propósitos. Número 1, declarar delante de Moisés, el mediador de la ley, y delante de Elías, el representante de los profetas, que la ley y los profetas habían llegado a su cumplimiento en Cristo. La ley y los profetas no quedaron abolidos. Todo lo contrario, quedaron cumplidos, que es diferente. Quedaron cumplidos en Cristo. ¿De quién hablaba la ley o a quién señalaba la ley? A Cristo. ¿De quién hablaban los profetas? ¿A quién anunciaban los profetas? A Cristo. Entonces, habiéndose cumplido la ley y habiéndose cumplido los profetas en Cristo, ¿a quién hay que oír de ahí en adelante? A Cristo, al Hijo. Por eso dice otra escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién hay que oír ahora? Al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es la manifestación de Dios en carne. Gloria al Señor. Número 2, la transfiguración tenía como propósito mostrar en visión. ¿Qué fue la transfiguración? Una visión. Para mostrar o anticipar cómo será la segunda venida de Cristo Jesús con gran poder y gloria. Ese es el testimonio que acabamos de leer en Segunda de Pedro 1, 16 al 17, cuando el apóstol Pedro está diciendo: nosotros lo vimos, nosotros lo oímos,
Nosotros fuimos testigos de su gloria y de lo que será su segunda venida en el Monte Santo. Aleluya. Allá estaba Pedro, Juan y Jacobo. Estaban ellos como testigos de lo que será la segunda venida de Cristo, con gran poder y gloria. Lo mismo que había anunciado o anunciaría luego el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses y dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor, al Salvador Jesús el Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. En esa transfiguración aparecieron entonces Moisés y Elías rodeados de la gloria de Dios. Es decir, glorificados con Cristo. Eso es una visión. Representando así entonces lo que será la glorificación con Cristo. ¿Qué había pasado con Moisés? Moisés ya había muerto. El Señor le dijo a Moisés: vas a ver de lejos la tierra de la promesa, pero no vas a entrar en ella. Ahí morirás. Entonces, Aarón murió en el monte Nebo y Moisés murió en el monte Pisga y fue sepultado por Dios mismo. Nadie sabe dónde quedó sepultado. Entonces, ¿qué representa Moisés? Los muertos en Cristo, que serán resucitados en la segunda venida de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia. Serán resucitados incorruptibles, serán resucitados, transformados y glorificados por el poder de Cristo. Eso es lo que se está mostrando en la transfiguración al verse allí Moisés rodeado de gloria. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y Elías, recordemos que él, estando vivo, fue traspuesto, fue arrebatado, fue llevado de la tierra al cielo en un torbellino, en un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Elías representa a los santos vivos que seremos arrebatados, transformados y glorificados por Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Vamos a ver más de cerca estas dos figuras que son sumamente importantes. Entonces, Moisés, primera carta a los Corintios capítulo 15, versos 51 al 54. Mírenlo aquí. Esto que habla Pablo aquí fue lo que vieron los discípulos en la transfiguración. Al ver a Moisés, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Ese es Moisés, o lo que ocurrirá con los muertos en Cristo. Así como Moisés había muerto, pero aparece glorificado en la transfiguración, los muertos en Cristo serán glorificados. Saldrán primero ellos de las tumbas para recibir al Señor. Ahora Elías, mira a Elías, primera Tesalonicenses capítulo 4, esto es impresionante, verso 13 en adelante, esto es glorioso.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es Moisés. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ese es Elías. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Jesús. Esto es espectacular. Esto es sin igual. Esto es punto aparte. Este es el programa de Dios con su iglesia. Entonces ahí tenemos dos propósitos de la gran tribulación, de la transfiguración. El propósito de la transfiguración: declarar el cumplimiento de la ley y los profetas, mostrar en visión lo que será la segunda venida de Cristo con su iglesia y con sus ángeles. Y viene el tercer propósito de la transfiguración. Fue para el Padre revelar, el Padre eterno revelar quién es el Hijo. En el monte de la transfiguración, al igual que en el río Jordán, el Padre eterno reveló quién es el Hijo. Y quedó claro que el Hijo es la manifestación de Dios en carne. Es decir, que el Hijo no solamente es humano, sino que también es divino. Que el Hijo es la última y más grande revelación de Dios a toda la humanidad. Ya no hay otra forma nueva como Dios se vaya a revelar. Ya Él se manifestó en carne para hacer la obra de la redención en la cruz del Calvario. En estos postreros días nos ha hablado es por el Hijo. El Hijo es la revelación o la manifestación de Dios en carne para hacer la obra de la redención en la cruz del Calvario. Recuerdo que Dios es espíritu y para poder redimir al ser humano había que derramar sangre, y un espíritu no tiene carne, no menos va a tener sangre. Para poder redimir al ser humano se necesitaba derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces era preciso que el Dios eterno, el Padre eterno, se manifestara en carne para poder hacer la obra de la redención en la cruz del Calvario. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es Dios manifestado en carne. Aleluya, ese es el testimonio que se está dando allí en el monte de la transfiguración, cuando dice esa voz que sale de la nube: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Usted no se ponga a oír que, hermano, es que una señora por ahí está soñando y está diciendo las cosas que van a ocurrir en el 2020. Que mire lo que va a ocurrir en el 2021, que lo dijo por ahí un fulano, que lo dijo por ahí fulano de tal. No, hermano, hermana, no, por favor, vamos a creer en la Biblia. Vamos a creer en lo que dice Cristo. Eso es lo que importa. Eso es lo más importante. Eso es lo que de verdad vale la pena. Gloria al Señor. Ahora, Cristo en cuanto a su deidad es el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. Cristo en cuanto a su humanidad es el Hijo de David, es decir, el heredero directo al trono de Israel, de tal manera que Cristo es doblemente heredero al trono de Israel. Dios es el rey de Israel y Cristo es el Hijo de Dios. Entonces es el heredero del trono. David fue rey de Israel y Cristo es el Hijo de David. Según la carne es el heredero del trono. O sea, es en Cristo que se cumplen las promesas hechas a Israel. Por eso la profecía o la promesa dice que Dios le hizo a David esta promesa,
que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría uno que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin. Ese es Cristo el Señor. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28 nos dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo. Para que cuando Él se manifieste tengamos plena confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Esperamos ser manifestados con Él en gloria en su segunda venida de Cristo. Entonces, en la segunda venida de Cristo, ahí tenemos el testimonio anunciado por Cristo, por los ángeles, por los profetas y por los apóstoles. Esto para enseñarnos que la segunda venida de Cristo es real. Eso para enseñarnos que es cierto. ¿Qué dice la Escritura? Que todo asunto, para que sea verdadero, debe ser testificado o debe ser contado en boca de 2 o 3 testigos. Pues ahí tenemos 4 testigos: Cristo, los ángeles, los profetas y los apóstoles, anunciando que la segunda venida de Cristo. O sea que el testimonio que se da en la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo es verdadero. Gloria a Dios. Esto no es un cuento, no es una utopía, esto es una realidad. Gloria al Señor. Entonces, la profecía del Antiguo Testamento es: Dios vendrá. El cumplimiento del Nuevo Testamento es: Dios vino. Dios vino manifestado en carne, pero Israel no lo conoció. Israel lo rechazó, lo crucificó. Pero conmigo hay una iglesia preciosa que por su gracia sí lo hemos recibido. Hemos creído en su nombre. Aleluya. Como está escrito: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Qué privilegio tan maravilloso. Gloria al Señor. Qué bendición tan grande tenemos los creyentes en Cristo. Somos hechos sus hijos, somos hechos hijos de Dios por creer en Cristo, por recibir a Cristo, por creer en su nombre. Gloria al Señor. Entonces, la profecía ahora del Nuevo Testamento es que Cristo volverá por segunda vez y salvará, es decir, arrebatará un pueblo que le espera. El arrebatamiento de la iglesia ocurre 7 años antes de la segunda venida de Cristo propiamente dicha. Ahora vamos a mirar en los minutos que nos quedan, vamos a mirar diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo para que lo entendamos mejor. Fíjese bien. ¿Qué diferencia hay entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo? Hechos capítulo 1, verso 6 al 11. Mire cómo dice. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ya hemos leído ahí el verso 10 al 11,
que nos habla de que así como le habéis visto ir, así mismo volverá. Pero aquí hay la pregunta bien interesante es, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Cuando Jesús estaba reunido con sus discípulos en el Monte de los Olivos, le dio unas instrucciones claras y precisas acerca de predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, que predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Y ellos, despidiéndolo, le hicieron esta pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ellos estaban pensando que Cristo, al derramar el Espíritu Santo, vendría inmediatamente a reinar sobre la tierra. Ellos esperaban que el Cristo los libertaría del yugo romano y los libraría de sus enemigos. O sea, ellos estaban pensando era en el reino material, en la manifestación de ese reino. Ellos estaban esperando que el Mesías viniera como un rey, como un gran emperador, cabalgando en su caballo blanco con su ejército para defenderlos y liberar a Jerusalén y al pueblo de Israel. Y resulta que él vino manso y humilde, cabalgando en un pollino hijo de asna. No nació en una cuna real, en un gran palacio como algunos pensaban que nacería el Mesías de Israel. Nació en una sukkot, una cabaña, en una tienda, en un pesebre. Y entonces la respuesta de Cristo fue esta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pensaban? ¿Qué esperaban los discípulos? Ellos querían saber los tiempos de la restauración del reino de Israel. Pero Cristo les dice que no era el tiempo de saberlo, porque ellos no habían comprendido bien que lo que el anuncio del Mesías estaba refiriendo es al tiempo de gracia, donde se predicaría el evangelio para formar la iglesia. Aleluya. En ese tiempo de gracia el Señor trataría con la iglesia. De ese tiempo de gracia, o de ese paréntesis, han pasado casi 2000 años donde el Señor está tratando con la iglesia. Lo que Cristo les está diciendo a los discípulos es: vea, eso de restaurar el reino a Israel es una realidad, pero no es ahora. Va a haber algo antes. Antes de que restaure el reino a Israel va a ocurrir algo, va a suceder algo. ¿Qué es lo que va a suceder? El arrepentimiento de los gentiles. La iglesia formada por judíos y gentiles creyentes del evangelio. Tiene que ocurrir primero ese programa. Y ya de ese programa van casi 2000 años. Se está terminando ya ese programa. Aleluya. Para que los gentiles entren al programa de la salvación. Cuando el último gentil que el Señor tiene para salvar, Él arrebata a la iglesia. Y ahora sí viene el tiempo de restaurar el reino a Israel. Aleluya. Entonces, existen muchas diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Mire, vamos a ver varias. Número 1. Hay una gran diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y el día del Señor. Una cosa es el arrebatamiento, conocido como el día de Cristo. Y otra muy diferente es el día del Señor, conocido como el día de la ira de Dios. Entonces el Señor se lleva primero la iglesia. Y después de que se lleve la iglesia, vendrá la manifestación del hombre de pecado, el reino del anticristo. A la mitad del reino del anticristo comienza la gran tribulación. Y durante ese tiempo de gran tribulación se manifiesta la ira de Dios, que va hasta el juicio de las naciones.
El día de la ira no es un día de 24 horas. El día de la ira es un tiempo que ocurre y que incluye varios eventos de juicio. Juicio contra Israel, juicio contra las naciones, juicio contra el anticristo para erradicar el mal de toda la faz de la tierra y luego establecer el reino milenial. Número 2, debemos tener muy claro que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra es la segunda venida de Cristo. Fíjese bien, en las cosas que sucederán primero, el arrebatamiento de la iglesia es lo primero que va a ocurrir. Y después la segunda venida de Cristo. ¿Qué estamos esperando los cristianos arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesús y llenos del Espíritu Santo? ¿Qué estamos esperando? El arrebatamiento de la iglesia. No nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo, sino para el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Después que suceda el arrebatamiento de la iglesia, pasarán 7 años y ocurrirá la segunda venida de Cristo. Esos 7 años corresponden al reino del anticristo aquí en la tierra. Entonces la iglesia se va de este mundo antes de que se manifieste el anticristo y antes que venga la gran tribulación. Número 3, el arrebatamiento de la iglesia es para los verdaderos creyentes, los que somos iglesia de Cristo. Saldremos a encontrarlo hasta las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea, en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo Jesús viene hasta el aire y los únicos que lo veremos somos los creyentes. Oiga bien, en el arrebatamiento de la iglesia, solo el ojo de la iglesia lo verá. En la segunda venida de Cristo, Cristo Jesús viene hasta la tierra, posa las plantas de sus pies sobre el monte de los olivos. Este se parte en 2 por la mitad, como ya lo hemos leído en Hechos 1 y en Zacarías 14. Se forma el valle, donde será Armagedón. Y dice, en la segunda venida de Cristo todo ojo le verá. Y harán lamentación por él y llorarán. Fíjese bien, en el arrebatamiento de la iglesia no vamos a llorar. Vamos a estar alegres. Vamos a decir aleluya, gloria a Dios. Los moradores del cielo dirán aleluya. Pero los moradores de la tierra dirán ¡ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque el Satán ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ya expliqué eso, poco tiempo son 3 años y medio. Número 4, en el arrebatamiento la iglesia se va a gozar con gran alegría por ver a Cristo. En la segunda venida de Cristo la gente va a lamentar y va a llorar y no querrán verlo, pero tendrán que verlo y van a decir a los montes, a los peñascos, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia de aquel que está sentado en el trono. Oh, bendito sea el Señor. Alabanzas a Cristo el Señor. Fíjense bien, en el arrebatamiento de la iglesia Él viene por un pueblo que le está esperando. En la segunda venida de Cristo nadie le está esperando, ni siquiera Israel, sino que Él aparecerá súbitamente y viene con Él un pueblo que ya Él había arrebatado. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. En el arrebatamiento de la iglesia, los cuerpos de los verdaderos creyentes serán transformados y glorificados. En la segunda venida de Cristo nadie será glorificado. Los cuerpos de los sobrevivientes a la gran tribulación seguirán siendo humanos y terrenales. Mire usted, nosotros en la segunda venida de Cristo vamos a tener un cuerpo ya glorioso. Será la manifestación. O sea, manifestar, ¿qué es? Es mostrar, es revelar, es dar a conocer.
¿Qué va a hacer el Señor con la iglesia? La va a dar a conocer ante todo el mundo en la segunda venida de Cristo en el reino milenial. Todo el mundo va a ver la iglesia de Cristo reinando con cuerpos gloriosos semejantes al que Él tiene. Aleluya. Número 7. En el arrebatamiento Él esconde la iglesia de la ira venidera. Él guarda a su pueblo del juicio. Recordemos Isaías 26. Anda, pueblo mío, escóndete por un poquito, entre tanto que pasa la indignación de mi ira. Entra en tus aposentos, porque he aquí que el Señor sale para castigar al morador de la tierra. O sea, lo que es la gran tribulación. Fíjese bien. En la segunda venida de Cristo, Él viene con su iglesia a traer juicio y a derramar su ira sobre todas las naciones. Él viene a pisar a las naciones con las plantas de sus pies. O sea, viene a pisar el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el lagar de la ira? Las naciones. Viene a pisar las naciones. Número 8. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene soltero. O sea, viene por su novia, la que Él compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, a la que Él le proveyó el lavamiento del agua por la palabra, todo el ajuar que la novia necesita, que el baño, que los perfumes, que los ungüentos, que el vestido, que el alimento, que el calzado, que los adornos, todo eso lo ha provisto Cristo por su gloriosa obra de la redención en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Todo eso lo ha provisto Cristo el Señor. Él hasta ahora está soltero. Viene por la iglesia, viene en el arrebatamiento por la iglesia, viene soltero. Pero en la segunda venida de Cristo, Cristo viene ya casado con su esposa. Ya habrán pasado las bodas del Cordero y viene casado a reinar con su esposa sobre la tierra 1000 años. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Número 9. En el arrebatamiento de la iglesia se da paso a la manifestación del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el último emperador humano que ha de dominar el mundo durante 7 años. En la segunda venida de Cristo, Cristo matará al anticristo con el espíritu de su boca, con el resplandor de su venida. Gloria al Señor. Y entonces será la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo, y de su iglesia. Aleluya. Número 10. El arrebatamiento se llama en griego el arpazo. Arpazo, que en latín quiere decir rapto, o sea, arrebatar. Quiere decir quitar por la fuerza, o apresuradamente, o como de una manera acertada en nuestro español latino, es arrebatar. Arrebatar, o sea, Cristo viene a arrebatar la iglesia. Por eso es tan súbito el arrebatamiento. Déjese de tonterías diciendo que, no, cuando ustedes se vayan a ir, dice por ahí una mujer, no, es que cuando aquel se vaya a ir, yo me le pego de la correa. ¿Cuál correa? Si usted no se va a dar cuenta, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? Puede estar durmiendo en la misma cama. Puede estar abrazada a aquel. Y si aquel es consagrado, es fiel a Dios, se le desaparecerá de los mismos brazos con que usted lo tenga abrazado. Lo mismo ocurrirá. Y algunos incrédulos hablan tonterías y dicen, no, es que cuando ella se vaya a ir, yo me le pego de la funda. O dicen algunas mujeres incrédulas, no, es que cuando mi mamá se vaya a ir con el Señor, yo me le pego de la funda y me voy con ella. ¿Se le pega qué? ¿Se le pega de dónde?
No, deje de ser ingenua, deje de ser iluso. El arrebatamiento de la iglesia es un secreto, es un misterio, es algo súbito, algo poderoso, algo glorioso que ocurrirá en un instante. En un instante. Entonces no hay tiempo de que se le va a pegar de donde no sé dónde. No ocurrirá así. La segunda venida de Cristo no es el arpazo, sino la parousia o la epifanía, que significa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, o la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesús en Cristo en gloria, y nosotros apareceremos con Él manifestados en gloria. Aleluya. Número 11. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene por un pueblo o una iglesia compuesta por judíos y gentiles. Ese es el nuevo pueblo, la nueva criatura, el nuevo Adán, hecho a imagen de Cristo. Gloria al Señor. O el postrer Adán. Aleluya. En la segunda venida de Cristo, Él viene para defender al pueblo de Israel, a pelear por él, porque será perseguido terriblemente durante la gran tribulación. Mire usted. Número 12. El arrebatamiento de la iglesia dará paso al tribunal de Cristo y será para dar los galardones a los creyentes fieles por su servicio mientras estuvieron aquí en la tierra. Así que, hermano, ánimo a servirle al Señor, a trabajar en la obra del Señor. Todo esfuerzo que usted haga en servirle al Señor vale la pena, será recompensado. Aleluya. La segunda venida de Cristo es para cumplirle a Israel todas las promesas, para establecer el reino milenial, restaurar el reino de Israel, junto con las naciones que hayan ayudado a Israel. Y entonces ahí vendrá lo que es la retribución con ira a las naciones impías por sus obras impías. Entonces mire todas estas diferencias que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Son dos eventos, son dos programas diferentes que tienen similitudes, pero ante todo tienen muchas diferencias. Uno es el programa de Dios con la iglesia. El otro es el programa de Dios con Israel y las naciones. Entonces hay que entender bien esto y hay que separar bien el programa de Dios con Israel y el programa de Dios con la iglesia. Bendito sea el Señor. El Señor venía tratando con Israel, interrumpió el programa con Israel para sacar a luz la iglesia. Cuando el Señor se lleve la iglesia, continúa el programa que tiene con Israel. Eso ocurrirá en la segunda venida de Cristo, en el restablecimiento del reino de Israel. O sea, inmediatamente el Señor se lleve la iglesia, se activa el programa de Dios con Israel. Ocurre la manifestación del hombre de pecado, ocurre lo que es la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el juicio de las naciones y finalmente la restauración del reino de Israel. Entonces, en el libro de Hechos de los Apóstoles, usted lo va a leer en su casa, el capítulo 10, va a leer de ahí en adelante, para que vea que Pablo hace mención del agrado que tiene en toda nación del que le teme y hace justicia, que es lo que ahora está haciendo el Señor, sacando gentiles de entre todos los pueblos para formar su iglesia. Usted va a leer Hechos capítulo 10, capítulo 11, todo eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. La iglesia está formada ahora por gentiles y judíos creyentes del evangelio. Pero llega el momento en que ya ese programa se cumple y ya el Señor tratará entonces con el pueblo de Israel. Eso es. Mis amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Gracias a Dios por todo esto que el Señor nos ha dado. Luego estaremos meditando con la ayuda del Señor
en las señales que anteceden a la segunda venida de Cristo. Eso será nuestro próximo tema. Ahora toca es consagrarnos al Señor, ser más fieles a Cristo, consagrarnos más a Él, más obedientes, esperar ese arrebatamiento de la iglesia, apartarnos del pecado, dejarnos moldear por el Señor a través de esos ministerios que Él ha establecido, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para preparar su iglesia, para que cada cristiano sea un servidor del Señor. Ese es el programa del Señor con la iglesia. Lo que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Que no nos tengamos que alejar avergonzados del Señor, sino todo lo contrario, que salgamos a recibirlo con gran gozo, gran alegría, y seamos tenidos por dignos de estar delante de Él por toda la eternidad. Mis amados hermanos, vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar. Oremos al Señor agradeciendo por su palabra y la esperanza de la vida eterna que nos ha dado. Señor Jesús, te damos gracias, tú eres bueno con nosotros. Recibe la honra, la gloria, la alabanza, la adoración para siempre. Señor Jesús, tú vives, tú eres eterno. Gracias, Señor, por la esperanza de la vida eterna que nos has dado. Gracias por revelarnos y enseñarnos todas estas cosas tan lindas. Gracias porque llenas de gozo, de paz, de esperanza nuestros corazones. Cristo de la gloria, santifícanos. Ayúdanos a vivir en obediencia, en santidad, en fidelidad a ti. Queremos irnos contigo cuando vengas a llevar tu iglesia. Ayúdanos a perseverar en tu gracia. Ayúdanos a anunciar tu venida, el arrebatamiento de tu iglesia. Ayúdanos a dar a conocer esta palabra profética para que tu iglesia tenga esperanza, tenga nuevas fuerzas y para que los amigos se arrepientan, se conviertan y tú los salves en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión en vivo. Recuerden que los amo de corazón. Que el Señor Jesús los bendiga y los guarde.